Lorena Galarza, asambleísta de Creo por Tungurahua, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie, buenos días a todo el Ecuador. Buenos días. En su ciudad, en Ambato, la muerte de un taxista conmocionó al país entero, conocemos ya la historia. Y usted en la asamblea, al pedir un cambio en el orden del día, se refirió a ese caso al hablar de la ley de movilidad humana. Días después de la muerte del taxista, no se conocía de dónde era el asesino. ¿Por qué un caso como este le hace llamar la atención a las autoridades sobre el control de movilidad de extranjeros que entran al país? El Ministerio del Interior y la Unidad de Controles Migratorios son las autoridades competentes para dar cumplimiento a la Ley de Movilidad Humana en el artículo 85 y 86, donde se establecen los requisitos para que los extranjeros puedan solicitar la residencia temporal o permanente en territorio ecuatoriano. Nosotros queremos que las autoridades de control den cumplimiento a la Ley de Movilidad Humana, en concordancia al artículo 9 de la Constitución de la República del Ecuador, que habla de la igualdad de derechos tanto para ecuatorianos como para extranjeros que se encuentren en territorio nacional. ¿Pero qué significa que se cumpla la seguridad? ¿Qué significa que se cumpla ese artículo 85 y 86 para que la gente sepa a lo que usted se está refiriendo? Ahí se habla de los requisitos. El artículo 85 habla de obtener una residencia temporal en Ecuador. Para ello se requiere el certificado de antecedentes penales del país en el cual residía en los últimos 5 años, y hay algunos otros. ¿Por qué usted dice que no se está cumpliendo con la ley? No se está cumpliendo con la ley porque habían pasado varios días del asesinato del señor taxista y no sabían de qué país de procedencia tenía quien apuñaló 10 veces a un taxista. Yo no quiero decir que todos los extranjeros necesariamente estén ligados a la delincuencia, porque comprendemos que muchas personas tienen un éxodo masivo de Venezuela o de Colombia por la inseguridad que se vive en esos países, y queremos que Ecuador siga siendo un país seguro y de paz, y por eso es que queremos que se dé cumplimiento a la normativa respectiva. Queremos que se revisen los antecedentes penales del último país en el que han vivido los últimos 5 años, como establece la Ley de Movilidad Humana en los artículos que ya mencionamos. También en el numeral 3 y numeral 4 de esos mismos artículos dice que no debe ser considerado una amenaza o riesgo para la seguridad interna, según la información que dispone el Estado ecuatoriano. Y además del que tenga también la acreditación de medios país de vida lícitos que permitan la subsistencia de la persona y su grupo familiar conviviente conforme a la ley. Es decir, hay algunos otros requisitos que constan en estos artículos del 85 y el 86. Pero ¿qué ha pasado con los controles, por ejemplo, de revisar si es que vienen con un certificado de antecedentes penales del país del cual residían en los últimos 5 años? Solamente para culminar una partecita, hay personas que, como las fronteras son abiertas en nuestro país, no hay control migratorio como se ha podido apreciar, aprovechan el anonimato para delinquir, hacer daño a nuestros conciudadanos. Ecuador es nuestro hogar, los ciudadanos son nuestra familia, tenemos derecho a saber quién está ingresando a nuestro hogar a compartir con nuestra familia, y eso es lo que tiene que dar cumplimiento las autoridades de control, y está claramente establecido en la Ley de Movilidad Humana. Queremos fiscalizar el cumplimiento de la normativa para de esa manera, al menos de parte del legislativo, cumplir con nuestro trabajo de velar por la seguridad de nuestros conciudadanos y también, por supuesto, de las personas que vienen a compartir con nosotros desde otros países. Ellos también merecen tener seguridad por la igualdad de derechos que establece la Constitución de la República del Ecuador. En la marcha que se organizó en Ambato, había gente con carteles diciendo deportación de extranjeros con antecedentes penales, pero el hijo del taxista cruelmente asesinado decía incluso que no quiere que este caso pueda fomentar la xenofobia. Entonces, su pedido no afecta de ninguna manera la situación actual de ciudadanos extranjeros que son acogidos en Ecuador, que cumplen con la ley, que tienen residencia aquí o que están huyendo incluso de los conflictos en sus países y que Ecuador los recoge. No, no afecta en lo absoluto los derechos de los extranjeros que han decidido hacer patria junto a nosotros, de los extranjeros de bien, de los extranjeros que no deciden delinquir en contra de los ecuatorianos que les han extendido una mano amiga comprendiendo la crisis humanitaria que están atravesando en su país, Venezuela. Crisis que ya debería ser reconocida por el Estado ecuatoriano y que no lo hace porque tenemos una canciller de la República que está dedicada a hacer campaña a la presidencia de la ONU y quiere cuidar sus votos, y por eso vemos que hasta ahora no hay un pronunciamiento
pronunciamiento del Ecuador como país rechazando estas pseudoelecciones presidenciales que se dieron en Venezuela. Le preguntaba eso último porque la Defensoría del Pueblo se pronunció, también hizo referencia a su pedido y exhortaba a las autoridades del Estado y a la Asamblea en particular para que, y decía, que en el ejercicio de sus atribuciones evite la adopción de medidas que puedan promover discriminación, xenofobia y por el contrario, que se generen políticas acorde a los estándares internacionales y constitucionales de derechos humanos. Y dijo también que el vincular la presencia de personas de otras nacionalidades con el incremento de la inseguridad resultaría a todas luces, dice, discriminatorio y xenófobo y que contradice el artículo 11 de la Constitución. ¿Se está cumpliendo con lo que dice la Constitución? Nosotros no estamos incentivando la xenofobia, estamos incentivando la seguridad nacional. Seguridad nacional, que es trabajo del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, de la Cancillería. Como sabemos que esas tres carteras de Estado han estado absolutamente descuidadas y podemos apreciarlo con los resultados de la crisis en la frontera norte, el legislativo tiene que cumplir con su trabajo. Si la Defensoría del Pueblo no quiere defender a su pueblo, ellos tendrán que responder ante sus declaraciones. Nosotros lo único que pedimos es que se cumpla la ley, porque nos guste o no nos guste, hay una ley de movilidad humana, hay un artículo 9 que habla de la igualdad de derechos y también de obligaciones que tiene que ser cumplida y nosotros estamos para dar cumplimiento a la normativa. Para que se cumpla esa ley, ¿es necesario que se adopten otras medidas de seguridad? ¿Como cuáles? ¿Por qué? Porque la Defensoría, cuando hace alusión a la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos humanos, los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, dice, bueno, allá hasta nos hicieron algunas recomendaciones del comité donde dice que el comité le dice al Estado parte que adopte todas las medidas necesarias, incluidas las reformas legislativas, para asegurar todos los trabajadores, a los migratorios, sus familiares, tanto documentados como indocumentados, que se hallen dentro de su territorio o que sean sometidos a su jurisdicción, sin discriminación de los derechos reconocidos por la Convención. Entonces, ¿qué medidas se podrían adoptar a favor de la seguridad que estén de la mano con lo que dice la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos? Simplemente dar cumplimiento a lo que está establecido en la Ley de Movilidad Humana. Hay muchos extranjeros que tienen toda la capacidad de aportar con nuestro país, pero también hay el caso de los que aprovechan el anonimato para hacernos daño. Lo único que queremos es saber a quiénes les estamos dando la bienvenida a nuestro país. Ese es el derecho que tenemos como ecuatorianos y aquí estamos para defender a los ecuatorianos y también a los extranjeros, porque por lo que hace un minúsculo grupo de extranjeros que hacen daño a nuestros conciudadanos, se afecta quizá el prestigio, la honra del resto de hermanos venezolanos, colombianos, que están haciendo las cosas bien en nuestro territorio. Queremos que esas personas que les hacen quedar mal por una parte y que asesinan a nuestros ecuatorianos, roban a nuestros ecuatorianos, no estén en territorio ecuatoriano. ¿Y quiénes son los responsables de que se cumpla esta ley que usted alega? Pues no se está cumpliendo, lo que hace falta es que se cumpla para que se den esos controles, porque ustedes como legisladores justamente tienen que vigilar la legislación, el cumplimiento de esa legislación y también a quienes están sujetos al control político de la Asamblea. Si se está inobservando la ley, si no se está cumpliendo con esta ley, ¿qué es lo que corresponde o les corresponde a ustedes también como asambleístas entonces? Nosotros como asambleístas aprobamos el cambio del orden del día para que se exhorte al Ministerio del Interior y también a las unidades de control migratorio que den cumplimiento a lo que está establecido en la Ley de Movilidad Humana. Necesitamos también que el país ponga de parte y controle de cumplimiento a la normativa y quienes deseen estar en nuestro país reconozcan que hay una Constitución, que hay normativa que tiene que ser cumplida si es que desean estar en territorio ecuatoriano. Es la posición de Ana Galarza, asambleísta de Creo por Tungurahua, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.